Bienvenido y bienvenida entonces a nuestra clase semanal gratuita con Jan Prado, donde te estoy compartiendo en esta primera oportunidad todo el tema de hábitos, yéndonos hasta lo más profundo, más también de manera sencilla, práctica y sobre todo accionable, es decir, que lo puedan llevar a cabo. No es que solamente se quede ahí en una teoría, sino también es cómo eso lo puedo yo aplicar a mi vida para tener nuevos y mejores resultados. ¿Listos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Jan Prado y estoy aquí muy contento de estarte acompañando en estas clases de hábitos. Hoy ya en nuestra clase número 3, que la he denominado principios para integrar nuevos hábitos o hábitos positivos en tu vida. Como siempre, me gusta comenzar estas clases con las 4 recomendaciones iniciales. La primera, que te pongas en modo avión, bloquea cualquier tipo de distracción que puedas tener allí, que te puedas sacar del centro o sacar de foco de esta clase y te puedas perder de algún dato o punto interesante. La segunda sugerencia o recomendación, abre tu mente y especialmente tu corazón, ¿sí? Para que puedas recibir lo que mejor se adecue para ti, lo que más resuene para ti en este momento de tu vida. ¿Listo? Que ojalá tengas allí tu cuaderno, tu bolígrafo, lapiceros, lápices, no sé, con lo que te guste escribir. ¿Para qué? Para tomar nota de las ideas o los conceptos o las insights que te vayan apareciendo en el transcurso de la clase. ¿Listo? Y finalmente, la cuarta sugerencia que me gusta hacerles es que no te quedes netamente con lo que viste y con la teoría, sino por el contrario, compártelo con otra persona, compártelo explicándole, enseñándole, contándole, ¿sí? Sobre eso que aprendiste en esta clase. Si tienes a una persona a la que le puedes compartir hoy mismo después de la clase, maravilloso. Si no, mejor dicho, por tardar que sea mañana. ¿Listo? Que lo hagas. ¿Para qué? Porque de esta manera comprobamos qué tanto hemos estado aprendiendo, qué tanto lo estamos interiorizando y qué dudas pudieron haber quedado tal vez. Y si quedan dudas, ya saben que tienen la total libertad para escribirme, bien sea por ahí, por los comentarios, en el, en el canal de YouTube, en la zona de comentarios, o si lo prefieren, también me pueden escribir por WhatsApp al interno, no hay ningún problema, respondo todos los mensajes que me envían. ¿Listo? La advertencia que me gusta hacerles y es que por favor no me crean el 100% o todo, absolutamente todo lo que yo digo, ¿sí? Sino por el contrario, verifíquelo en ustedes mismas con su propia experiencia. Y de esa manera nos damos cuenta o se dan cuenta o te das cuenta de si eso que Jan estuvo compartiendo realmente sirve o no sirve, funciona o no funciona, pero bueno, eso ya depende de ti, ¿listo? Yo hago lo mejor posible por compartirte conceptos, ideas, experiencias, ejemplos, ¿listo? Más depende de ti, es que tanto pones en práctica para tener nuevos y mejores resultados en tu vida. Como les comentaba, estamos en nuestra clase número 3 de esta serie que hemos denominado el tema de hábitos, ¿listo? Y en esta clase vamos a estar viendo los principios para integrar nuevos hábitos o hábitos positivos en tu vida. Ahora, ¿cuáles son los 3 temas centrales o los 3 puntos en los que nos vamos a enfocar esta noche en particular o en esta clase en particular? El primero de ellos es por qué es que nos cuesta tanto crear nuevos hábitos mientras que vemos a otras personas que lo hacen de manera natural, como si les fluyera, como si eso, mejor dicho, no tuvieran que invertir ningún esfuerzo para poder integrar un nuevo hábito. ¿Por qué será que eso nos pasa o por qué será que eso pasa? Ahí vamos a estar viendo o compartiendo algunas ideas de lo que me ha servido, de lo que he investigado, de lo que he probado. ¿Listo? El segundo punto tiene que ver con cuáles son esos 4 enemigos mentales, ¿sí? De nuestros hábitos. ¿Dónde radican? Por supuesto es acá, en nuestra cabecita, en nuestra mente. Y son los 4 enemigos que de alguna manera autosabotean o nos sabotean a nosotros cuando queremos integrar o implementar un nuevo hábito en nuestra vida. ¿Listo? Y el tercer punto del que vamos a estar conversando o compartiendo esta noche es cuáles son esos principios, ¿sí? Que podemos nosotros aplicar para integrar esos hábitos positivos o esos buenos hábitos en nuestra vida. ¿Listo? Y ahí pongo y transformar uno existente. Ese es como un abrebocas,
¿listo? Para lo que nos viene en la siguiente clase que tiene que ver con cómo cambiar un hábito negativo, que de alguna manera o está muy conectado con lo que vamos a estar viendo en esta clase en particular. ¿Listos? Así que vámonos derecho o de lleno con el primer punto y es, ¿por qué es que nos cuesta tanto, por qué te cuesta tanto cambiar? En especial o a lo que nos atañe en esta clase, el tema de cambiar hábitos, ¿sí? Básicamente recordemos que los hábitos, como lo hemos hecho una y otra vez, eso ya están integrados en nuestro cuerpo. ¿Cierto? Entonces, al ya estar integrados en nuestro cuerpo, porque son esas redes neuronales o esos surcos neuronales, ¿sí? Que ya están ahí instalados en nosotros, pues transformarlos obviamente requiere un esfuerzo de nuestra parte. Ahora, también aplica para cuando recién vamos a empezar a integrar un nuevo hábito. Pero y entonces, ¿por qué será? ¿Cuáles serán algunas de las razones? La primera de ellas ya la mencioné, y es que es porque como lo hemos hecho tantas veces y quizás durante tantos años, ¿sí? Es algo que ya está ahí arraigado en nosotros. Pero así como entró o así como se formó, también se puede transformar, así también se puede modificar o cambiar. Pero entonces, la primera razón del por qué es que nos cuesta a nosotros tanto cambiar, en este caso, un nuevo hábito. Primer punto, puede ser porque no somos o no eres consciente de que necesitas cambiar. O sea, como que pasamos desde coaching, lo diríamos como en transparencia, como que no, ni nos damos cuenta, ¿sí? Por eso la importancia de darnos cuenta o ponerle nombre o distinguir lo que realmente nosotros necesitamos, en este caso de necesitar cambiar para poder tomar cartas en el asunto. Porque esa es la primera razón, por eso se habla de que si nosotros queremos implementar algo nuevo en nuestra vida, pues el primer punto es distinguirlo o tomar conciencia, ¿vale? Primera razón. Segunda razón, ¿sí? Es que, bueno, probablemente nos damos cuenta de que sí, necesitamos cambiar. Nos damos cuenta, ¿cierto? Sin embargo, no somos conscientes o no hemos identificado cuál es el impacto de no cambiar. Es decir, si yo sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo o lo mismo que he venido haciendo hasta ahora, ¿qué consecuencias futuras eso me podría traer? Cuando nosotros nos preguntamos eso, ahí es donde parcialmente o más bien, más que parcialmente, de manera profunda, nos puede motivar a qué, a hacer un cambio, a empezar, así sea de a poco, que de hecho es una de las claves fundamentales para estos procesos de cambio, empezar de a poco, pero en principio es poder ver, sentir, visualizar, ¿cierto? ¿Qué impacto tendría si no hago nada al respecto de lo que me está pasando el día de hoy? ¿Listo? Segunda razón. Tercera razón, puede que ya seas consciente de que necesitas cambiar, puede que ya identifiques, ¿sí? El impacto de no cambiar, pero aquí viene una tercera y es que no sabes cómo cambiar, es decir, no conoces ni el sistema, ni el modelo, o ni la metodología, ni el paso a paso o algo así, ¿sí? O similares. ¿Para qué? Para emprender ese cambio. Y ahí donde se hace importante buscar ayuda, bien sea de un libro, de una charla, de una conferencia, de un coach, de un psicólogo, de un mentor, no sé. Tú decidirás cuál es la ayuda más necesaria o más importante, ¿sí? Para ese momento en el que te encuentres. Tercera razón, no sabes cómo cambiar. Y la cuarta, ¿cierto? De las más comunes, claramente, ¿cuál es esa cuarta razón? Es que no quieres cambiar. Es decir, ahí está el tema de la voluntad. ¿Listo? Y en esto de la voluntad sí que es bastante importante tenerlo presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que ya seas tú consciente de que necesitas cambiar, ya sabes el impacto que puedes tener, ya conoces el paso a paso, pero aún teniendo estos tres puntos, como se dice, chuleado, no te atreves a hacerle, o no haces, o no das el paso. Quizás porque tienes miedo, quizás porque no te gusta, quizás porque te vas a salir de tu zona de confort, quizás porque te vas a incomodar, quizás porque te vas a enfrentar a nuevas cosas que te aterran o que te dan susto, ¿cierto?
o quizás también por pereza, porque también puede ser, ¿listo? Porque claro, eso va a requerir una inversión de energía de nuestra parte. Y recordemos la economía de energía de nuestro cerebro, pues cada vez que requiere un cambio, él va a buscar la forma siempre de decir, no, ese cambio no es necesario en este momento. Es mejor ahorrar energía para sobrevivir, para conservar la especie. ¿Listo? Entonces, te pregunto, para ese cambio que tú has querido hacer y que tú dices, "Ah, me cuesta hacerlo, ¿con cuál de estas cuatro razones te identificas? O si hay una quinta, o si hay una sexta, no sé, pero ve identificándolo, ¿listo? Porque la idea de esto es que no nos quedemos netamente en la teoría, sino que nos lo llevemos puesto. ¿Y qué es llevarnos lo puesto? Es identificar cómo eso que estoy viendo, cómo eso que estoy escuchando, cómo eso que estoy aprendiendo aplica a tu vida. ¿Listo? Entonces pregúntate en cuál de estas razones es la más frecuente en ti en este momento de tu vida. 10 segunditos ahí para que lo proceses por un instante. Y si estás viendo esto en video, pues puedes pausar el video para ir tomando conciencia de ello. ¿Listo? Si quieren compartirlo por ahí por el chat, genial, lo pueden ir compartiendo. Si quieres dejarlo ahí en comentarios en el video, también lo puedes hacer como quieras, está perfecto. ¿Listo? Porque dicho esto y teniendo o habiendo hecho conciencia de este primer punto, vamos a ir adentrándonos, ¿sí? En esos enemigos mentales que tanto nos sabotean, ¿sí? El cambiar o integrar un nuevo hábito en nuestra vida. Saludo por aquí a Sandrita que nos está saludando. Hola Sandra, buenas noches. Qué gusto que estés por aquí. Bienvenida. Entonces, bueno, seguimos por acá. ¿Cuáles son esos cuatro enemigos mentales? ¿Quiénes de ustedes, de los que están aquí en vivo, me pudiesen compartir por ahí, por el chat, cuáles creen ustedes que son esos enemigos mentales que sabotean el hecho de cuando quieres integrar un nuevo hábito de tu vida? A ver, vamos a ver quién nos comparte por ahí, por el chat. Aunque sea uno de ellos, a ver si le atinamos, porque yo les voy a compartir cuatro, puede que hayan más, ¿cierto? Sin embargo, yo les voy a compartir los cuatro que más trabajo me han costado a mí, ¿sí? Le han costado a las personas o ha sido los más comunes, ¿sí? En las personas que he tenido la oportunidad de acompañar y también hace parte de los estudios e investigaciones que he hecho al respecto, porque si algo me gusta mucho estar leyendo es sobre hábitos, sobre productividad, sobre proyecto de vida, sobre gestión emocional, ¿sí? Es parte de mi pasión, ¿listo? Bueno, por acá nos hablan de las creencias, de la indisciplina, de la pereza, de hacer lo que se tiene que hacer, de los miedos, de no valorarse lo suficiente, wow. Por aquí hubo una persona que le atinó a uno de los cuatro que les voy a compartir y precisamente tiene que ver con este de no valorarse lo suficiente. Y vamos a empezar con cuáles son esos cuatro enemigos. El primero de ellos es la desconfianza en nosotros mismos. Y obviamente la desconfianza se conecta con qué? Con creencias. Creencias acerca de nosotros mismos, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué tanto confiamos en cómo está siendo ese diálogo interno que estamos teniendo constantemente con nosotros a la hora de enfrentar un nuevo desafío? ¿Sí? Cuando dices, es que a partir de este momento sí voy a tomarme mis 2 litros de agua diarios o voy a beberme mis 8 vasos de agua diarios. Sin embargo, una vez dices eso, empieza esa conversación interna de, ay, ¿para qué dices eso si usted, mejor dicho, promete, 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 pero no cumple? No, pero es que recordar que la semana pasada o hace meses o del año pasado también estabas buscando lo mismo. Y mírate, en este momento nada que lo haces. O a nivel de pregunta, ¿será que sí voy a ser capaz yo de hacer eso que estoy diciendo que voy a hacer? ¿Sí? Y eso obviamente a qué afecta o en qué impacta en nuestra autoestima y con ello en la confianza que tenemos o depositamos en nosotros mismos para poder enfrentar
un nuevo hábito. ¿Listo? Ahora, esto de la desconfianza o de la baja autoestima, ¿sí? Claramente, como lo mencionaba, está muy conectado con las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. Y ojo, aquí el dato curioso, que normalmente puede que a veces confiamos más en otra persona cuando nos hace una promesa o cuando le escuchamos decir que va a hacer algo, confiamos más en las demás personas, llámese estas demás personas, pareja, hijo, familia, amigo, jefe, compañero de trabajo, lo que sea, confiamos a veces más en ellos y no tanto en nosotros mismos. Si esto es así, pues ya ve tomando nota ahí en tu cuadernito de ver qué tanto estás confiando en ti y qué tanto estás confiando en las demás personas. Porque la desconfianza en ti te autosabotea, no solamente para integrar un nuevo hábito, que es el tema que nos atañe o nos reúne en este momento, sino para cualquier proyecto que emprendamos, para cualquier meta o objetivo que nos pongamos nosotros en la vida. Porque estos enemigos mentales no solamente aplican para hábitos, sino que son, se convierten de manera transversal e impactan directamente los resultados, nuestro bienestar y nuestro nivel de felicidad, ¿cierto? En la vida. Bueno, entonces, este es el primer enemigo mental, la desconfianza en ti mismo o en ti misma. Vámonos con la segunda, con el segundo enemigo, y tiene que ver con, les confieso, este sí que me ha pesado a mí en la vida y que tiene que ver con el qué, el perfeccionismo, ¿sí? Y cómo esto nos autosabotea el tema de los hábitos. Que nos decimos, ok, vamos a tomarnos o me voy a tomar los 8 vasos de agua diarios. Y me pongo el plan, ¿no? Y hago el plan y todo súper detallado y digo, el primer vaso de agua me lo tomo apenas me levante, 5 o 6 de la mañana. Y luego el segundo vaso antes de desayunar, 8:30 de la mañana, no sé. Y luego el tercer vaso a las 10:30 de la mañana. Y el otro media hora antes de almorzar. Pero cuando entra el perfeccionismo, llega la media hora y como que dice, llega las 12 del día, si normalmente almuerzas a las 12:30, llega a las 12 del día y se te pasó tomarte tu vaso de agua. Llegaron las 12:15 y empezaste a almorzar. Cuando estás almorzando dice, carajo, no me tomé el vaso de agua. Ya rompí mi plan, ya esto no sirve, ya esto de para qué sigo haciendo esto, si lo que digo no lo propongo. Eso es porque estamos siendo demasiado perfeccionistas. ¿Listo? Eso para el tema del agua. Por ejemplo, para el tema de la lectura. Si decimos, listo, voy a leer 10 minutos diarios, ¿listo? Pero mientras leo voy a ir tomando notas, voy a tener ahí como mis resaltadores y los marcadores o bolígrafos que me gusta para ir haciendo las anotaciones que quiera, no sé, os estoy poniendo el ejemplo, ¿cierto? Pero empiezas a leer y resulta que se te acabó el bolígrafo con el que más te gusta escribir. Ya no escribe más. Y dice, no, ya para qué voy a seguir leyendo si se me acabó este lapicero con el que me gusta a mí tomar las notas. O se me acabó el resaltador con el que yo señalo las frases o las palabras claves. Y cogemos y decimos, ya, hoy no voy a leer definitivamente. Pero ¿es por qué? Porque estamos siendo perfeccionistas cuando el tema del el ejercicio. O sea, le estoy poniendo como diferentes hábitos y de los hábitos que comúnmente o que sí, que comúnmente la gente más quiere integrar a su vida para el tema del ejercicio. Si dices, no, es que yo todas las noches después de comer o después de cenar voy a salir a caminar por 15 minutos. Y resulta que cuando ibas a salir a caminar, tu hermano o tu hermana se te puso las zapatillas con las que a ti te gusta salir a caminar y ya no están en esas zapatillas, pero tienes otras. Y dicen, no, ya no voy a salir a caminar porque es que no tengo las zapatillas con las que realmente me siento cómodo, cómoda, y tal, tal. Eso es síntoma de perfeccionismo, ¿sí? Y eso por ponerles algunos ejemplos. Yo particularmente desfallecí en muchos de mis hábitos precisamente por eso, por el perfeccionismo, que más adelante, cuando nos adentremos en temas de productividad, que es otro de los temas que más me apasiona, ¿sí? Les voy a compartir parte de las estrategias con las que he, ¿cómo se dice? Sanado, no, combatido, ¿sí? Este tema del perfeccionismo y hoy por hoy me permite ser más libre, más tranquilo, ¿sí? Y tenerlo ahí como muy presente, porque no es que desapareció, no. Él sigue estando allí porque hace parte de mi sombra de personalidad, ¿listo? Sin embargo,
ya no viene a sabotearme los resultados, ni por supuesto mi productividad. ¿Listo? Pero entonces, ojo con el perfeccionismo porque es el segundo enemigo mental, ¿sí? Que sabotea cuando queremos integrar un nuevo hábito a nuestra vida. Y este perfeccionismo precisamente va a estar ligado ahora a una de las estrategias o de las cuatro estrategias claves o los principios claves para el momento o para la hora en que vamos nosotros a integrar un nuevo hábito. ¿Listo? Entonces, segundo enemigo, revisa a ver qué tanto nivel de perfeccionismo tienes en ti y si esto ha estado saboteando el integrar un nuevo hábito en tu vida. ¿Listo? Ve revisando y ve tomando nota, así sea ahí a la carrera. Y si estás viendo el video grabado, pues páusalo y ve escribiendo, tranquilo, tranquilo. ¿Listo? Tercer eh, enemigo, y tiene que ver con la desesperación. Y eso obviamente está ligado a la perfección. ¿Listo? Pero la desesperación es cuando nosotros definitivamente se nos movió un grado, ¿sí? De nuestro plan, se nos modificó un grado del plan que hemos propuesto, ¿sí? O entramos en una contingencia y se nos nubla la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos invadidos de emoción incómoda, ¿sí? Que se traduce posteriormente en desesperación, ¿listo? Y esta desesperación claramente sabotea el hecho de cuando nosotros queremos tener o integrar un nuevo hábito a nuestra vida. ¿Listo? Ojo con la desesperación. Este de la desesperación, sí, realmente a mí sí, este no me ha tocado, pero he conocido personas que cuando les llega eso y como que se les sale un gradito a la izquierda o un gradito a la derecha, ¿cierto? Del plan que tenían trazado. ¿Cuál es el antídoto frente a la desesperación? Que es tan reconocido y a veces pudiese aparentemente ser hasta cliché, ¿sí? Que es respiración. Cuando veas que estás entrando en ese mar de emoción incómoda, ¿sí? Simplemente haz un stop, tanto mental como físico, y empieza a respirar. Lo que dicen la estrategia del puente hasta 10, esa sí que es efectiva, ¿sí? Y nos ayuda a combatir la desesperación, que posteriormente esto se traduce en estrés. Que si quieren ustedes conocer un poquitico más del estrés, les sugiero muchísimo a esta psiquiatra española, Marian Rojas Estapé, a quien definitivamente amo por esos aportes que hace y todas esas investigaciones que ha hecho al respecto del cortisol, que es la hormona esta del estrés. ¿Listo? Entonces, ya lo tiene ahí. Antídoto contra la desesperación, respiración. Como medida inmediata. Obviamente eso puede uno ahondar un poquitico más, pero así de manera inmediata, esa es la sugerencia que me atrevo a compartirles en este instante. ¿Listo? Y el cuarto enemigo mental, ¿sí? Y este sí que es tenaz, que tiene que ver con qué? Con sentirnos señalados, ¿sí? Y al sentirnos señalados, nos sentimos culpables. Y, oh sorpresa, o qué impactante es cuando ese señalamiento o esa culpa nos la hacemos nosotros mismos. Esa sí que es más fuerte todavía. ¿Listo? Así que si dijiste que ibas a hacer algo y se te salió del plan, o que no te tomaste los 8 vasos, sino que te tomaste 7, porque estás recién empezando, vasos de agua, y entonces dices, no, ya me siento culpable porque es que la no haberme tomado los vasos de agua, probablemente me voy a enfermar y esto impacta luego también a mi familia, y nos podemos crear una historia, ¿sí? Que claramente lo que nos va a permitir luego es decir, ¿sabe qué? Mejor esto de la tomada de agua, me tomo agua cuando me acuerde y listo, y dejo atrás ese hábito. O para el tema de los libros, no, es que si, por ejemplo, si yo dedico estos 10 minutos, 15 minutos a la lectura de este libro que me encanta, pues voy a estar descuidando a mi hijo, a mi hija, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, y nos sentimos culpables, porque es como si estuviéramos quitándole un tiempo que le pertenece, cuando recordemos que nosotros como personas también necesitamos dedicarnos tiempo, porque cuando nosotros estamos bien, pues el resto de nuestro entorno, por lo menos el más cercano,
o el resto de áreas de nuestra vida también va a estar bien. Porque de nada sirve tener nosotros el cuerpo perfecto o el dinero perfecto o la familia perfecta, pero si a nivel de sensación o bienestar interno, ¿sí? No te estás sintiendo pleno o plena contigo mismo, contigo mismo. ¿Listo? Así que estos son los 4 enemigos que en esta ocasión quiero compartirles porque, como les digo, han sido los más comunes, ¿sí? Y que está comprobado que sabotean mucho el hecho de integrar un nuevo hábito a nuestra vida. ¿Listos? Entonces, verifica, identifica o toma conciencia cuáles de estos 4 están más presentes en ti para que, por supuesto, puedas o empieces a hacer algo al respecto. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, recuerden que si tienen preguntas o inquietudes las pueden ir dejando por ahí por el chat y las vamos resolviendo o las vamos aclarando en el transcurso de la clase. ¿Listo? Porque, dicho esto, vamos a conectarlo inmediatamente con los 4 principios para el cambio de conducta que te los inventaste vos ya. Por supuesto que no. ¿Sí? Esto me apalanco o lo tomo de referencia de quién? De James Clear, el autor del libro Hábitos Atómicos que les comenté por allá en la primera clase, ¿cierto? Más en el libro lo llama también él como las 4 leyes del cambio de conducta, ¿sí? A mí la palabra ley para este tema de hábitos pues como que no me conecta mucho, por eso prefiero compartirlo como principios para el cambio de conducta, que por ahí es como parte de lo esencial al momento de nosotros querer integrar un nuevo hábito. Y cuando ponemos conducta, pues claramente ya hemos dicho y sabemos en estas alturas que un hábito es una conducta que hacemos o un comportamiento que hacemos de manera repetitiva y que lo hacemos tantas veces que ya se vuelve natural en nuestro cuerpo, especialmente en nuestro subconsciente, porque lo hacemos ya luego en piloto automático. ¿Listos? Entonces, ¿cuáles son esos 4 principios? Mejor dicho, abran bien los ojos, abran bien su mente, vayan tomando nota porque esta es como lo dirían por ahí, el santo grial, ¿sí? Para el momento en que vas a decidir integrar un nuevo hábito en tu vida. Vamos con ellos. El primero de esos principios tiene que ver con qué? Con hacerlo obvio, ¿sí? ¿Qué es esto de hacerlo obvio? A mí cuando a mí me preguntan o me dicen algo, a mí la palabra obvio, ¿sí? No, en un contexto de relaciones interpersonales y a nivel de comunicación, pues como que no me conecta mucho en el sentido de que cuando te preguntan lo que sea y la respuesta es pues obvio, a nivel de coaching siempre decimos, es que no hay nada obvio. Yo prefiero más bien preguntar que suponer, pero eso desde un contexto de relaciones. Acá, en el caso de los hábitos, sí que es aplicable el tema de la obviedad, ¿sí? Y más el hecho de ponerlo, ¿sí? O de querer nosotros integrar ese nuevo hábito. ¿Qué o a qué hace referencia esto de hacerlo obvio, ¿sí? A nivel de hábitos. Y es, por un lado, y esto es más o menos parte de lo que compartíamos la semana pasada, por un lado es diseñar el ambiente, ¿sí? Que inmediatamente tú entras en ese ambiente, sabes y te recuerda, ¿sí? Que has decidido hacer o llevar a cabo ese hábito. Por ejemplo, ¿qué es esto de hacerlo obvio en el caso de la lectura? No, pues que tú tienes un cuartico de lectura o tu biblioteca, ¿cierto? Y tienes a la mano los libros con las temáticas que más te llaman la atención. O que si vas a empezar a hacer ejercicio, pues tienes lista tu ropa de hacer ejercicio o los implementos con los que te gusta ir a hacer ejercicio. Que si quieres empezar a leer un libro, pues déjalo encima de tu escritorio donde permanece más tiempo, que apenas tú lo veas, él inmediatamente te conecta con ese hábito y te recuerda, verdad que yo me propuse que voy a leer por lo menos 10 minutos o por lo menos 5 páginas del libro que quiero leer, ¿sí? Eh, a nivel ¿qué otro les cuento? Bueno, hacerlo a nivel de alimentación, ¿sí? ¿Qué es hacerlo obvio? Tener frutas, verduras frescas,
¿sí? Ahí, a la mano, que se vean, mejor dicho, como dirían por ahí, como se ven irresistibles, que solo hecho de verlas ya quieres ir y comerte una de ellas. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, en cuanto a la obviedad al momento de querer integrar un nuevo hábito. O también, ¿sí? Aplica una segunda estrategia. ¿Y cuál es? Es conectar ese nuevo hábito que quieres integrar con otro que ya tengas integrado o que ya tengas instaurado. Por ejemplo, el de, ¿qué le dijéramos? El de cepillarte los dientes. Eso es un hábito que tú ya tienes instaurado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es eso de conectar un nuevo hábito con el de cepillarte los dientes? Porque si tú dices, es que yo quisiera estar como más en forma físicamente. Bueno, una vez te cepillas los dientes, puedes decir, voy a hacer 5 sentadillas, 5, solamente 5, porque estás conectando un hábito con otro. O, por ejemplo, el otro hábito. Bueno, para este ejemplo yo les he comentado, ¿no? En cuanto a la obviedad, que para mí cada ida al baño, independientemente de que sea a lavarme las manos, ¿sí? Significa ya realiza 10 sentadillas. O sea, ya es en automático. ¿Listo? Entonces, conecto un hábito con otro. El otro hábito, por ejemplo, que yo tengo y que les he comentado, es después de cada comida, bien sea el desayuno, el almuerzo o de la cena, una vez termino yo de cenar o almorzar o desayunar, apenas termino, salgo al parque, ¿cierto? Y camino o doy vueltas, doy 2 vueltas al parque. ¿Cuánto me significa eso? Entre 5 y 8 minutos. Y bueno, nuevamente, ya decidiste integrar ese hábito porque sí o porque te gusta mucho caminar. En principio no fue así, sino que hace 2 años, ¿sí? Me estaba subiendo de peso. Cuando hice la consulta con la nutricionista, fue una recomendación de la nutricionista. Me dijo, oye, Jan, parte de lo que pudiese empezar nuevamente a hacer es, porque claro, como había tenido COVID, ¿sí? Y cuando me dio el COVID, duré más de 6 hasta 8 meses en no volver a hacer ejercicio. O sea, me costaba mucho trabajo volver a hacer ejercicio. ¿Listo? Hoy por hoy ya, gracias a Dios, estoy haciendo ejercicio y me encanta. Y ya perdí esos 4 kilos que me había subido de más. Pero en principio, volviendo nuevamente al tema del caminar, fue una recomendación de la nutricionista. Vienen los contratiempos, ¿no? Oye, es que a mediodía ese sol, pues acá en Cali está súper fuerte. Ok, yo pues, claramente todos los días me aplico mi protector solar, pero también cuando a mediodía salgo con qué? Con mi gorra. Porque al principio esa era la excusa, no es que está haciendo mucho sol, entonces mejor no salgo. ¿Sí? Entonces luego dije, bueno, pongámonos la gorra y no voy a dar 2 vueltas, sino solo una. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy me hace falta cuando no lo hago. ¿Listo? Entonces, eso como para poner el ejemplo. Entonces, tenemos 2 estrategias con respecto a hacerlo obvio. Uno, diseña el ambiente adecuado que te conecte, que te recuerde inmediatamente con ese hábito que quieres integrar. O segunda estrategia, conecta ese nuevo hábito con un hábito que ya tengas instaurado. ¿Listos? Bueno, entonces, esa es la primera ley, la primera regla o el primer principio, como lo quieran llamar. ¿Listo? Segunda, hacerlo sencillo. Ojo con esto, y aquí se conecta con nuevamente ese segundo enemigo mental que habíamos visto, ¿no? El perfeccionismo. A la hora de integrar un nuevo hábito, de nada nos sirve a nosotros el perfeccionismo. O sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y hecho es mejor que perfecto. Ese es un mantra que constantemente me estoy repitiendo yo. Cuando quiere aparecerse el fantasmita ese a nivel interno, es que tienes que hacerlo perfecto. Entonces viene la otra vocecita y dice, tranquilo, tranquilo, que hecho es mejor que perfecto. Porque a veces, por caer en ese perfeccionismo, pues dejamos de lado o ni siquiera empezamos, que es lo peor. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, primera estrategia, dile adiós al perfeccionismo y cuando veas que vas a caer en eso, recuerda este mantra. Hecho es mejor que perfecto. O lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Listo? Primera estrategia. Segunda estrategia, reduce la fricción. ¿Qué es esto de reducir la fricción? Es decir, tenlo ahí a la mano. Hazlo lo más fácil posible. Por ejemplo, si tú dices, es que quiero empezar a comer por lo menos una porción de fruta al día, a media mañana. Pero resulta que cuando te llega la media mañana, 9:30, 10 de la mañana,
¿sí? Para ir a comer la fruta, tienes que ir al supermercado, para ir a comprarla y pagarla, y todo eso te representa un jurgo de tiempo, ¿cierto? Desperdiciado de alguna manera. Entonces, el reducir la fricción es el fin de semana, compra por lo menos la fruta de toda la semana, ¿sí? Y ya la tienes ahí en tu refrigerador, que no sea sino que llegan las 9:30 y bajas y te comes tu porción de fruta. Hubo una época en la que yo tenía de hábito, ¿sí? En parte de mis desayunos los tenía intercalados con el jugo verde. ¿Cuál era la forma de autosabotearme? Cuando llegaba el momento de ir a hacerme el desayuno y yo desayunaba con mi jugo verde, tenía que empezar a picarle el pepino, el apio, la espinaca y no sé qué, y lave una cosa y lave la otra, y eso me demoraba, para hacerme un jugo me demoraba más de 30 minutos, ¿sí? Y por el solo hecho de imaginarme todo ese tiempo, yo a veces decía, nah, mejor ni lo hago, mejor desayuno algo que ya esté ahí preparado y listo. Cuando recordaba o conectaba con estos principios, yo decía, ok, ¿qué puedo hacer para no ponerme esta excusa o para no comprarme esa excusa que me pongo? Entonces, hablaba con un amigo en esa época y él es especialista en temas de alimentación saludable. Y él, parte de una de las estrategias que enseña es el batch cooking, ¿sí? O prepararla el fin de semana. Entonces, ¿qué hacía yo los fines de semana? Un fin de semana al mes, ¿sí? Cogía, compré las bolsas Ziploc, fui y compré todas las verduras y esto es lo que yo incluía en mi jugo. Y lo que hacía era hacer la bolsita en la porción ya con todo listo, para que no sea sino en el momento de hacer el desayuno, coger la licuadora, abrir la bolsa, echar esa porción ahí, cerrar, licuar y vénganos en tu reino, como se dice. Ya, entonces lo que se me demoraba a mí cada vez que iba a desayunar mi jugo verde, entre 30 a 40 minutos, ¿sí? Ya luego me tomaba entre 5 y 10 minutos, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque hacía el batch cooking una vez al mes, cogía y hacía lo de todo el mes. O sea, preparaba las bolsitas, las metía en el congelador y ahí las dejaba listas. ¿Listo? Esa como segunda estrategia en cuanto, o para poner el ejemplo de reducir la fricción, que es como que tenlo ahí lo más listo posible. Tercera estrategia, empieza de a poco, ¿sí? Porque a veces queremos decir, es que yo en este momentico quiero leer a diario, por lo menos 30 minutos diarios. Y claro, uno pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo estás leyendo en este momento? No, no estoy leyendo nada. ¿Y quieres pasar de no estar leyendo nada a leer inmediatamente 30 minutos? El empezar de a poco empieza con 5 minutos. Y en la medida de lo posible, cuando ya vayas mejorando, pues le vas aumentando sí, lo vas incrementando gradualmente. Ya la semana siguiente no van a ser 5 sino 8 minutos. La semana siguiente ya no van a ser 8 sino 10. La semana siguiente ya no van a ser 10 sino 15. Y así sucesivamente hasta que encuentres el nivel. En esto del tema de hábitos les digo algo, se trata de ir amoldándolo a tu estilo, ¿sí? Para hacerlo divertido y no sentirlo como una obligación. Porque cuando lo sentimos como una obligación, ahí es donde se va todo para el traste. ¿Vale? Tercera estrategia. Y la última o cuarta estrategia tiene que ver con aplica la regla de los 2 minutos. Bueno, de hecho está muy conectada con la de empezar de a poco, ¿sí? Si el hábito, por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio, dice, no, es que quiero hacer 15 minutos de ejercicio diario. ¿Cuánto ejercicio haces ahorita? No, no hago nada. Aplica la regla de los 2 minutos. Con 2 minutos que hagas, que con eso te sientas satisfecho, satisfecha de haberlo hecho, empezado. Porque recuerda, estás empezando y ya gradualmente vas a ir subiéndolo. Eso era lo que me pasaba a mí. Cuando recién empecé nuevamente a retomar lo del ejercicio, ¿qué era lo único que hacía? Caminar, nada más. ¿Sí? Cuando antes de yo tener COVID, hacía HIIT, iba al gimnasio, trotaba, montaba bicicleta, nadaba. En esa época llegó COVID, me enfermé, toda la cosa, bueno, lo que les digo, y hasta me subí de peso. ¿Por qué? Porque ya no estaba como en movimiento. Hoy por hoy, y después de ir pasando paso a paso, gradualmente ir incrementando los tiempos y la actividad, hoy por hoy ya nuevamente estoy haciendo estas actividades. Voy a nadar de 2 a 3 veces a la semana, troto en las noches, camino después de cada comida,
¿sí? Hago ejercicio la rutina científica que dura entre 10 y 15 minutos, ¿sí? La hago aquí mismo en mi casa. No voy al gimnasio porque sí me queda muy lejos, entonces ahí no aplica lo del tema de la fricción, porque para ir al gimnasio me tomaba hora y 15 minutos. Para ir a entrenar una hora y luego volverme otra hora y media, yo dije, no, eso es demasiado tiempo. Entonces ahí había mucha fricción, entonces para combatir esa fricción, ¿qué hice? Ejercicio funcional en casa, que también lo disfruto. ¿Listo? Segunda regla o segundo principio para esto integrar un nuevo hábito. Recuerden, si tienen preguntas, vayan haciéndomelas por ahí por el chat que las vamos aclarando. ¿Listo? Vamos a la tercera y tiene que ver con hacerlo atractivo, ¿sí? Que era lo que les mencionaba hace un ratito y es que se adecue a tu estilo, a tu forma, a tus gustos, a tu necesidad. Por ejemplo, a mí que me digan, ya, vamos a hacer ejercicio y tienes que ir al gimnasio, pero en el gimnasio para ir a hacer máquinas. Yo les confieso, a mí no me gusta hacer ejercicio con máquinas. Cuando yo iba al gimnasio, hacía era ejercicio funcional, especialmente el de las clases grupales, que eran las que más me gustaban. Pero si ahí me dicen, hasta te pago el gimnasio y vaya y haga máquinas y todo eso, yo digo, qué pereza, ese estilo no es de ejercicio para mí y no es atractivo y sé que voy a sacar todas las resistencias del mundo para hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. El segundo, el diálogo interno. ¿Qué conversación vas a tener o estás teniendo con ese nuevo hábito que quieres integrar? Por ejemplo, el hábito de la lectura. No, es que leer es aburrido, es que qué pereza, es que leer me da sueño, es que no, esto de la lectura, la lectura es como un somnífero para mí, yo apenas cojo un libro, ya estoy cabeceando. No, es que yo para qué digo que voy a empezar si realmente esto no lo puedo hacer. Ahí, mejor dicho, entramos en ese diálogo interno que se nos vuelve autosaboteador, claramente. ¿Pero por qué? Porque no está siendo atractivo. Ahora, también esto del diálogo también tiene que ver con qué? Con hacerlo por convicción y no por obligación. Es decir, reconociendo el impacto positivo que ese nuevo hábito tendría en tu vida y teniendo claridad también el impacto de no tener este hábito en tu vida, ¿cierto? Puedes ir conectando ahí con esa para hacerlo por convicción y no por una obligación, porque por ejemplo, cuando uno va al médico, ¿qué es lo primero que le dicen? Tiene que hacer ejercicio, aliméntese mejor, alimente balanceadamente, no fume, no tome licor, y, no trasnoche, y duerma de 7 a 8 horas diarias. Claro, pero a veces eso se ve como una imposición. Y cuando lo vemos como imposición o como una orden, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, eso saca todas las excusas. ¿Para qué? Para resistirnos a hacerlo. Mientras que cuando lo vemos como una convicción, con algo que nos gusta, algo que me satisface, algo que aporta a mi felicidad, a mi bienestar, a mi dinero, a mis relaciones, a lo que sea, ¿cierto? Que esté conectado con tus valores y con lo que más es más importante para ti en tu vida, ahí de esa manera puedes empezar a ver esos nuevos hábitos como atractivos para llevarlos a cabo. Por ejemplo, a nivel laboral, el hábito de tener que estar haciendo llamadas de prospección. No, es que qué pereza estar llamando a la gente, es que la gente me rechaza. Ese es el diálogo interno y claramente lo vemos como poco atractivo, eso de estar llamando a la gente para ofrecerle y para contarle, para eso, ¿no? Mientras que si cambiamos esa creencia, esa perspectiva que tenemos al respecto de esto y sabemos que si hacemos esas llamadas vamos a tener más probabilidad de cerrar negocios, de vender más y esto obviamente va a contribuir a mis comisiones, al sueldo que voy a tener y ese sueldo en el impacto que va a generar esto en mi familia o con lo que voy a poder comprar o que no voy a poder ir de viaje y todo eso, pues ya nos va conectando con propósito y empezamos a ver eso un poco más bonito. ¿Listo? Segunda o tercera estrategia para esto de verlo o hacer el hábito atractivo, únete a un grupo, ¿sí? En donde puedan estar como en tu misma sintonía y que te permita a ti, como que, o que se permitan entre sí motivarse, porque a veces el solo hecho de hablar con las otras personas o estar reunido con esas otras personas en la misma sintonía tuya, pues te ayudan a ti a llevar a cabo ese hábito. Les pongo un ejemplo. Yo siempre me había puesto la meta de leerme la Biblia, ¿sí? Eso la tenía yo desde hace más de 10 años como meta, decir, este año sí me voy a leer la Biblia, este año sí me voy a leer. Resulta que el año pasado, sí, eso fue en el 2022, en enero hubo una compañera que sacó un grupo de estudio bíblico, donde nos reuníamos los sábados simplemente a compartir lo que habíamos leído durante la semana. O sea, no nos tomaban nota, no tenía uno que llevar preparado nada, no, simplemente haber leído e ir y compartir lo que habíamos leído.
yo me uní a ese grupo, ¿cierto? Y los 2 primeros meses lo hice y no sé qué, y cuando llegué a una lectura me pareció hartísima, ¿sí? Y decía, no, esto ya no quiero seguir por acá. Sin embargo, me seguí reuniendo en el grupo, ¿sí? Y el hecho de estar en el grupo y estar escuchando la participación de las otras personas y el entusiasmo con el que hablaban las otras personas de eso, todo eso me generaba a mí como curiosidad y me inspiraba para seguirlo. Que gracias a ese grupo en particular, ¿sí? Fue que pude haber cumplido esa meta. La meta de leerme la Biblia de tapa a tapa. Ojo, leerla, no estudiarla, porque el estudiarla requiere mucho más tiempo. ¿Listo? Pero leerla de tapa a tapa la cumplí, gracias al haber estado dentro de ese grupo. ¿Sí? Cosa contraria que anteriormente no lo hacía. Por ejemplo, eso para poner un ejemplo en cuanto a hábito espiritual de leer la palabra. Ah, el de, por ejemplo, cuando vemos los grupos estos de trotar, de salir a correr o hacer running, ¿cierto? Están los grupos y entre ellos se motivan. O los de natación. Yo estoy en un club de natación, que a veces digo, no, yo les a veces digo en el club, en el grupo, no, como que hoy no voy a ir a entrenar porque está como un poquito nublado, algo así. Me dicen, no, 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 ya vení, que no sé qué, y empiezan, y entre todos estamos como en la misma sintonía, porque no es solamente conmigo, sino también con algún otro compañero, y entre todos estamos allí como apoyándonos, sosteniéndonos, motivándonos y demás. El equipo, el grupo de bicicleta, el grupo de hacer senderismo, el grupo de lectura, mejor dicho, únete a un grupo en donde estén ahí en la misma sintonía frente a ese hábito que quieres integrar. Y tercera estrategia con respecto a esto de hacerlo atractivo, pues viene con los premios. Pues premiate a después de haber cumplido ese hábito que dijiste que ibas a cumplir o que ibas a realizar. Ojo, que esos premios no vayan en contravía del mismo hábito. Por ejemplo, si tú dices que quiero aprender a comer más saludable o comer más saludable, no es que vaya a ser que como en la noche te comiste tu ensalada con tu proteína y demás, no es que, como ya me cumplí el hábito, entonces ahorita sí me voy a comer un helado, ¿sí? Porque claramente eso, pues mejor dicho, como dirían por ahí, como diría mi mamá, va a borrar con la, va a borrar con el codo lo que hizo con la mano, algo así, ¿listo? Entonces como que no hacemos nada. O lo que les comentaba yo creo que en la primera o segunda clase, no me acuerdo, que a mí me encantan las chocolatinas, que si yo estuviera comiendo chocolatina todos los días, pues estuviera como una bolita rodando. ¿Sí? Entonces yo me doy como ese premio, cuando, por ejemplo, para el hábito de mi revisión y planificación semanal, me lo hago cada 8 días, me como una chocolatina chiquitica, pero es el premio por haberme cumplido ese hábito de la planificación y revisión de la semana. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de esas estrategias es mejor? Yo te pongo o te comparto aquí diferentes alternativas para que tú vayas probando cuál te funciona mejor a ti, porque en últimas tú eres el experto de la experta de tu propia vida. Por eso en particular les doy muchos ejemplos míos, porque pues si hay una persona que conozco bastante, no total, pero sí que conozco bastante, es a mí mismo. ¿Listo? Entonces por eso son muchos ejemplos en particular míos. Bueno, tercera estrategia. Y cuarta estrategia, principio o regla tiene que ver con hacerlo satisfactorio. Es decir, que disfrutes o que por lo menos vayas disfrutándolo en el proceso, en el camino, ese nuevo hábito. Eso sí está conectado con tus gustos y preferencias. Más también hay una estrategia que es súper potente, ¿sí? Y de esta les voy a compartir más adelante, yo creo que en unas 2 clases, 2 o 3 clases más adelante, les voy a compartir una estrategia con respecto a esta. Pero aquí la estrategia es llevar un registro de tu avance, de tu crecimiento, de tu progreso. Y ojalá ese registro sea de manera visual. Entonces, cógete un calendario, si vas a hacer un hábito, empezar un hábito en particular, que vas a leer 5 minutos diarios la primera semana y vas a experimentar a ver cómo te va con esos 5 minutos diarios. Cógete un calendario, ¿cierto? Y cógete un marcador y cada vez que vayas cumpliendo tu hábito de los 5 minutos diarios, check. Vas vas ahí haciendo el check de que te cumpliste, o si tienes stickers de la carita feliz, no sé, lo que más te guste a ti, pero ojalá ese registro de avance, de progreso, de crecimiento, lo puedas estar viendo, porque eso se nos convierte también como en una inyección de motivación y de satisfacción porque te puedes decir, wow, me estoy cumpliendo. Y eso, ojo,
influye también en qué, en nuestra autoestima y en nuestra autoconfianza, en nuestro autoconcepto, que recuerden, era el primer enemigo mental, ¿no? La desconfianza en nosotros mismos, pues al nosotros ir haciendo esto e ir dando esos primeros pasos de manera gradual, pues vamos, vamos fortaleciendo o vamos ganando también, no solamente el integrar el hábito, sino también ir fortaleciendo nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos, porque decimos, wow, me estoy cumpliendo lo que dije que iba a hacer. ¿Vale? Entonces, estos son los 4 principios fundamentales a la hora de querer integrar un nuevo hábito. Y ya, entonces, ¿cómo cambiar un hábito negativo? Es hacer completamente lo contrario a estos 4 principios, que eso lo vamos a profundizar en la siguiente clase. ¿Listo? Que es cómo cambiar hábitos negativos. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta, inquietud hasta este momento? Porque ya vamos a pasar a nuestras ideas centrales o ideas finales para ir cerrando esta clase. ¿Listo? Entonces, primera de ella, generalmente nos cuesta cambiar, en este caso, de hábitos, porque o no somos conscientes de que necesitamos cambiar o que tenemos que cambiar, porque no vemos el impacto que eso tiene en nuestra vida, porque no conocemos el sistema, la metodología o el paso a paso para poder cambiar, o simplemente porque sabemos todo eso, pero no lo queremos hacer, bien sea por pereza, por miedo, por lo que sea. ¿Listo? Primera idea o de lo que estuvimos compartiendo en esta clase. La segunda, ¿cuáles son esos 4 enemigos mentales de nuestros hábitos? La desconfianza en nosotros mismos o esa baja autoestima, ¿cierto? El perfeccionismo, la desesperación y el sentimiento de culpa. Cuando estamos empezando, nos equivocamos, fallamos y ¡pro! El autoseñalamiento. ¿Listo? Y finalmente, los 4 principios o los 4 leyes para el cambio de conducta tienen que ver con qué? O más bien, tienen en común la acción. Y esto tiene que ser con qué? Con hacerlo obvio, ¿sí? Sencillo, atractivo y satisfactorio. Jan, ¿y cómo pongo en práctica todo esto? Te voy a dejar aquí o te voy a compartir a continuación 2 mini tareas o 2 actividades que puedes poner en práctica durante esta semana hasta nuestra próxima clase. La primera de ellas, reconoce algún hábito, ¿sí? Que has querido integrar a tu vida, ¿sí? Que dices, no, es que quiero leer más, es que quiero hacer ejercicio, es que quiero meditar, es que quiero tomar más agua, es que quiero comer, he querido alimentarme más balanceadamente, o comer más frutas, o comer más verduras, no sé, el que tú quieras, o hacer las llamadas de ventas, o llegar temprano, o no fruncir el ceño, no sé, tú verás. Un hábito positivo que hayas querido integrar a tu vida, ¿sí? E identifica escribiendo con papel y lápiz cuáles son las razones por las cuales hasta ahora no lo has logrado, de qué forma te has estado autosaboteando, porque es muy difícil, porque no me gusta, porque no sé cómo hacerlo, porque me desmotivo muy fácil, no sé, lo que sea, todas las razones que identifiques del por qué, si tanto lo quieres, porque es que no lo has hecho, porque por ahí pueden estar metidas creencias, ¿listo? Pero ese es el primer paso. Y el segundo paso es a ese hábito o a ese nuevo hábito que quieres integrar a tu vida, ojo, es que sea un hábito positivo. Aplícale la estrategia del cambio, ¿sí? De los 4 principios del cambio, de hacerlo obvio, hacerlo sencillo, hacerlo atractivo y hacerlo satisfactorio, y prueba, a ver qué pasa. Prueba por esta semana, a ver qué pasa contigo. Y si quieres, pues nos puedes contar un poquitico en la próxima clase. ¿Listo? Entonces esas son como las 2 tareas puntuales o mini tareas puntuales que te invito a que las pongas en práctica y descubras por ti mismo a ver cómo es que esto funciona y si funciona para ti o no. ¿Vale? Así que dicho esto, les recuerdo nuestra próxima clase, que es el próximo miércoles 20 de septiembre, donde vamos a estar viendo cómo cambiar de hábitos, especialmente los hábitos negativos, ¿listo? O esos que nos han estado limitando o esos que están impactando negativamente nuestra existencia, nuestra salud, nuestro dinero, nuestras finanzas, no sé, lo que quieras. Por acá nos preguntan dónde puedo ver las clases anteriores. Por aquí en mi canal de YouTube lo encuentras. Aquí está Jan Prado HPC. Me encuentras ahí en YouTube. ¿Sí? Ahí están las 2 clases anteriores, ¿vale? Que hemos visto hasta ahora.
Todas las clases las subo al día siguiente ahí en mi canal de YouTube, mañana a mediodía o después de mediodía, perdón, ya encuentras esta clase también. ¿Listo? Preguntas, comentarios en estos 2 minutos que nos quedan, o si no, les agradezco a todos por estar aquí en vivo. Ya saben que grabo estas clases en vivo y así mismo las subo luego al canal de YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que tengas una feliz noche y hasta la próxima. Chao, chao.